Hola Julia, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes. Bueno, pues aquí andamos, Julia y yo, Mónica. En esta ocasión, pues nos estamos aquí poniendo de acuerdo, ¿verdad? Para hablar un poquito sobre lo que es ser ejemplo a los que nos rodean. Y lo más importante es que lo que podamos influir en otros vaya de acuerdo nuestras palabras con nuestras obras, ¿no? Porque nosotros podemos decir muchas cosas buenas de nosotros, echarnos muchas flores, aún de nuestras propias obras, pero al fin y al cabo nuestras obras hablan más fuerte y hacen más ruido que nuestras propias palabras. Y ahí es donde nosotras mismas o nosotros mismos, ¿no? Humanamente este tema pues se aplica para todos. Aunque este espacio lo hemos dedicado para mujeres, este es un tema que puede ser escuchado hasta por los varones. Entonces, si nosotros mismos decimos algo que según hacemos, pero no lo hacemos, nos vamos a sabotear. Nos van a cachar en la movida, en la mentira. Y la realidad pues va a ser de vergüenza para nosotros mismos. No sé si a ti te ha pasado. Sí, y lo peor de todo es que creemos que la gente no se da cuenta. Ay. O que Dios no se da cuenta. Entonces sería bueno autoanalizarnos, ¿no? Y tomar este momento para corregir. Sí. Corregir y reflexionar, ¿no? ¿Cómo vamos? Porque, bueno, como acabas de decir, a veces pensamos, la gente no se da cuenta. Y lo más importante es que si somos hijos de Dios, busquemos agradar a Dios antes que a nosotros mismos o antes que a la demás gente. Si nosotros hacemos lo correcto, esas cosas se van a ver. Más allá de que las digamos, yo hice lo correcto, se va a ver que hicimos lo correcto, ¿no? Bueno, vamos a buscar Mateo 5, versículo 16. ¿Podrías leerla? Sí. Por favor. 5:16. 5:16. ¿Lo leo? Sí, por favor. 5:16 dice así: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y lo importante aquí de lo que acabas de leer es que habrá quien está alrededor de nosotros, son de más personas, dice, delante de los hombres, que nuestra luz pueda alumbrar, para que esas obras, al fin y al cabo, terminen glorificando a Dios. Pero también ellos, los que nos rodean, terminen viendo cuán bueno es Dios o la grandeza de Dios en nuestras vidas. Porque lo importante al fin y al cabo es que Dios brille en nosotros, no nosotros nos resplandezcamos, ¿no? Dice la palabra de Dios que nosotros somos luz, hablando de luz, pero no porque nosotros lo digamos, sino porque Él lo dice. Entonces lo importante aquí es como que ubiquemos que todo lo que hagamos y digamos debe ser algo que haga destellar a Dios, ¿no? Que glorifique a Dios. Y si en algún momento algo que decimos y algo que hacemos opaca a Dios, aguas, porque estamos dando mal testimonio. Los demás están yendo, como decía, ¿no? A veces pensamos que los demás no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta y se van con eso, erróneamente. Entonces, bueno, tenemos que ser ejemplo a otros. Y al ser ejemplo, humanamente podríamos decir, no, pues yo pienso que ser ejemplo es de esta manera, o tú tienes tu manera de pensar. Pero el ser ejemplo a otros delante de Dios o conforme al propósito de Dios es que nosotros aprendamos cómo y quién es Dios y busquemos imitar su carácter, ¿no? Respondamos como Dios respondería, perdonemos como Dios respondería, amemos como Él nos ama a nosotros mismos, y entonces tenemos que volvernos gente que imite su comportamiento. ¿No te ha pasado a ti, mi querida Julie, que tú quisieras hacer lo correcto, pero te ves enfrente de otras personas que según tú no hacen lo correcto? ¿Y cómo vas a esforzarte tú a hacer lo correcto si ellos no hacen lo correcto? Sí, y luego parece mucho más fácil, ¿no? El tomar el camino fácil o hacer lo incorrecto, porque todo lo demás lo califican como bueno, ¿no? Entonces, hago esto porque el mundo lo califica como bueno o como normal, en vez de tomar el ejemplo que es el que da Jesús, ¿no? Claro. Que ese es definitivamente lo correcto. Nos es más fácil irnos con la corriente, ¿no? Porque humanamente queremos encajar con todo mundo, ¿no?
o que no nos vean raro. Que nos aprueben. Que nos aprueben, exactamente. Entonces, pues a veces no es fácil exactamente, pero no es imposible hacer lo correcto. Aún debemos de entender que tendremos luchas para hacer lo correcto, pero Dios ha prometido estar con nosotros para ayudarnos. Y aún podemos ayudarnos por medio del Espíritu Santo, ¿no? Que nos ayude a hacer lo correcto. Entonces, bueno, vamos a buscar una cita. Es Salmos 18:32. 18:32. Dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Y hace perfecto mi camino. Entonces Dios nos ayuda, nos da el poder para poder hacer lo correcto, que nuestro camino sea recto delante de Él. Tú decías, nos podemos desviar. Y no solamente desviar en el ya irse y perdernos totalmente, ¿no? En no hacer lo correcto, sino que a veces nos vamos resbalando muy ligeramente y pensamos que aunque nos estemos resbalando y poquito, estamos haciendo lo correcto y estamos dando un buen ejemplo a los demás. Y ahí es donde nuestra propia conciencia empieza a creerse una mentira, ¿no? Y empezamos a enseñar a los demás una mentira. Y el problema es cuando vemos que los demás repiten algo que nosotros hacemos. Bueno, en mi caso, teniendo a mis 2 hijos, luego yo digo, ¿pero por qué te comportas así? ¿Por qué haces esto? Y yo tengo que caer en el punto, o he caído en el punto de decir, es que están haciendo lo mismo que yo. Son pequeñas Mónicas en edad, ¿no? Y hacen lo mismo que yo. Entonces es como chispas, reflexiona, porque has enseñado algo incorrecto con tu boca, pero también con tus actos. Sí. Y aunque tú les digas, no eches mentiras, o no echemos mentiras, pero ellos lo escuchan, lo miran de mí decir, pero me ven que yo actúo siendo mentirosa, pues ¿cuál? No les puedo yo exigir que hagan lo correcto. El ejemplo de mamá es a veces mucho más impactante que lo que las mamás creen, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo a mi mamá que nos decía, ¿no? A Dios no le gusta que se digan mentiras. Y yo recuerdo que nunca vi a mi mamá decir una mentira por teléfono, ¿no? Que contestáramos y dile que no estoy. Nunca me tocó ver a mi mamá decirnos o darnos ese ejemplo. Y recuerdo que yo seguía el ejemplo de mi mamá y en la preparatoria hubo un maestro muy en específico que me dijo, oye Julia, y ya me acerqué, ¿vas a la iglesia? Sí. ¿A qué iglesia vas? No, pues voy a tal iglesia. Con razón. Mira. Y él vio que yo hacía algo que era diferente, pero reflexionando ahorita más grande es no que yo hiciera el esfuerzo de hacer buenas obras, sino que seguía el ejemplo de mi mamá, y por el ejemplo de mi mamá el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en mí. Claro. Porque yo no tenía al Señor en esa edad. Yo seguía el ejemplo de mi mamá, pero aún así el Espíritu Santo estaba trabajando en eso. Entonces, ve, este salmo de Dios era el que estaba haciendo perfecto mi camino. Yo no sabía. Yo hacía lo que veía mi mamá, pero mi mamá hacía lo que Dios le decía que era correcto. Entonces ahí vemos como la mano del Señor es el que hace eso. Una fe correcta, ¿no? En un buen ejemplo, impacta y estamos sembrando en la vida de otros, y sin darnos cuenta al paso del tiempo, otros, como tu profesor, se pudo dar cuenta y sin haberle dicho, yo voy a la iglesia, ¿no? Se vio, ¿no? Pero aquí el punto es, pudiéramos aún hasta ir a la iglesia y no tener frutos que estén glorificando a Dios, y ahí es donde el punto nos estuviéramos resbalando sin darnos cuenta y creer que estamos haciendo lo correcto. Y bueno, vamos a buscar en Mateo 13, versículo del 47 al 50, y habla de que Dios se encuentra de todos. Hablando, aquí pone un ejemplo de que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y se recogen toda clase de peces. Sabemos de todos los peces, de todo tipo de personas en el mundo, pero también en la iglesia, y deberíamos, como hijos de Dios, imitar el ejemplo de Cristo para ser iguales a Él. Entonces, cuando vieran
grupo, por así decirlo, un puñado de hijos de Dios dijeron, es que son así, o sea, ellos se caracterizan por eso. Pero si empezamos a ver a cada hijo de Dios y nos ven distintos o los ven distintos, entonces ¿a quién están imitando? ¿No? Entonces, si nosotros nos llamamos cristianos, es por una razón. Y el ser cristianos es que somos pequeños Cristos. Yo hace rato decía el ejemplo de, son como pequeñas Mónicas, ¿no? Bueno, si somos hijos de Dios, debemos de ser pequeños Cristos, que estamos creciendo en la madurez hasta alcanzar la estatura de ese varón perfecto que es Jesús. No somos todavía perfectos, pero leímos hace rato que el Espíritu Santo perfecciona nuestro camino. Entonces, ninguno de nosotros podemos sentirnos perfectos y aún más no podemos sentirnos mejores que otros, ¿no? Entonces, si estamos aquí en las manos de Dios, tenemos que dejarnos moldear, pero nos va a encontrar y preferible que nos encuentre bien imitando el carácter, ¿verdad?, de Cristo. A ver, ¿qué dice esa cita? Es del 47 al 50, por favor. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En lo que acabas de leer, ¿no? Ahora sí que, híjoles, porque dice que van a separar lo malo de entre los justos. Y a nosotros como hijos de Dios, todo aquel que ha creído en Cristo, en su momento, Cristo nos justifica. Nos permite ser llamados suyos, ¿no? Pero aún siendo suyos, si nos resbalamos, si empezamos a hacer imperfecto nosotros mismos el camino perfecto de Jesús y nos lo empezamos a creer y a enseñarle a otros lo incorrecto, aún siendo hijos de Dios, ¿qué dice aquí? Que va a separar a los malos de entre los justos. Entonces, tengamos cuidado, porque aunque Él ya nos haya justificado, podríamos caer en el error de otra vez volver a comportarnos como antes, ¿no? O dejar lo bueno, como tú decías, y llamarle a lo malo bueno, ¿no? Y empezar a tener actitudes que ni siquiera son de un carácter de un hijo de Dios. Y si se trata de imitar, pues debemos de imitar a Cristo. Vamos a buscar 2 Corintios 5:20. Okay. A ver, entonces vamos a leer esa cita, 2 Corintios 5:20. 5:20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores de Cristo, somos una representativa en lo pequeño de la grandeza de Cristo. Si nosotros nos decimos ser cristianos y actuamos y vivimos y hablamos de manera incorrecta, pues entonces, ¿qué nombre podría dársenos? Cualquier otro menos cristianos. Y ahí debemos de ser muy cuidadosos. ¿Creemos vivir en lo cristiano o creemos vivir una vida cristiana? Nos creemos a veces y sin querer que nuestra vida es mejor que la de otros, cuando nuestra vida es o muy parecida o muy igual que la de los demás. ¿Estamos impactando o no a los demás? Sería como el que pudiéramos reflexionar. Y bueno, apunté yo aquí de qué manera poder ser apunté aquí algunos ejemplos de cosas que a veces, sin darnos cuenta, hacemos siendo cristianos y que no es correcto. Por ejemplo, ser chismosos, decir un chisme, ser maliciosos, hablar a veces en doble sentido, o hablar con groserías, usar el nombre de Dios en vano. Nos reímos y hasta podríamos tomar el nombre de Dios en vano. Ser supersticiosos, lo dije hace rato también. Entonces, bueno, si hacemos cosas que no son dentro de lo correcto, ¿qué ejemplo podríamos estar dando? ¿A quién estamos imitando? O la pregunta aquí es, ¿qué ejemplo nos dieron? Porque tal vez podríamos estar replicando un ejemplo que nos enseñaron. Tú hablabas hace rato del ejemplo que te dio tu mamá y no te esforzabas en hacerlo porque para ti eso era la vida en tu casa. ¿Tampoco no? Eso era el vivir conforme a la enseñanza que a ti tu mamá te dio. Y bueno, nosotros,
si no vivimos de una manera cristianamente correcta, también habría que preguntar quién nos enseñó, nos está enseñando o nos enseñó de manera correcta. O si ya estamos tan acostumbrados a ese modo de vida que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. No me doy cuenta que soy chismosa porque siempre he sido así, o mi carácter de adultos siempre ha sido así, nadie me ha dicho lo contrario, o yo no he visto que es algo malo, o el doble sentido es siempre he escuchado que se habla así, entonces pues yo así hablo. Muchas veces ni siquiera sabemos el peso que tienen las palabras o las frases que decimos. Y es de reflexionar, o el tomar el nombre en vano. Muchos que vivimos en la cultura cristiana conocemos ese mandamiento, que no debemos de hacerlo, pero incluso si lo llevamos a no llevar el nombre de Dios en vano en nosotros, Apocalipsis menciona que todos llevamos como un tipo de marca que es invisible ahorita para nosotros, pero que es visible para el Señor, ¿no? La marca del enemigo o la marca de Dios. Y si estamos llevando esa marca o portar el nombre de Dios en vano con nuestras actitudes, pues es algo muy... ¿Qué estamos portando? ¿Qué señal portamos? ¿No? En este caso, y tú decías ahorita, por ejemplo, del chisme, tomando ese ejemplo, a veces no somos chismosos dentro del cuerpo de Cristo, claro, pero si fuera. Y entonces, en el momento que hablamos con alguien de parte de Dios y les decimos, Dios te ama y Dios esto y Dios lo otro, la gente dice, se le regresa la reversa porque dice, a ver, pero tú eres así, y tú me hablas de un Dios que cambia vidas, entonces ahí es donde la gente puede decir, para ser como tú o para ser como aquel, no, mejor no. Entonces no estamos a veces dando un buen ejemplo. Esto que estamos como compartiendo ahorita, lo has dicho tú también, es para reflexionar. Porque hay gente en lo mínimo, en lo cortito, alrededor de nosotros. Un esposo, un padre, unos hermanos, una mamá, unos compañeros de trabajo, unos hijos. En lo corto siempre tendremos a alguien. A lo mejor yo podría decir, soy una persona que yo vivo sola en mi casa, ¿y qué ejemplo le voy a dar a alguien? Bueno, mínimamente a tu vecino. Entonces, bueno, ¿a quién estamos reflejando? ¿De quién estamos siendo esa pequeña representatividad como embajadores? ¿Qué luz estamos dando? Porque a lo mejor ni luz estamos dando, sino es pura oscuridad de nosotros. Y si debemos de meditar. Vamos a buscar Tito 1, Tito capítulo 1, versículo 16. Y son dos citas que vamos a buscar, esta y otra. Y a ver qué dice Tito 1, 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados, ahí hay unas palabras que llaman la atención, que sí deben de calarnos grueso, fuerte, y dice, decimos conocer a Dios con nuestros labios, ¿no? Con nuestros propios hechos, lo negamos inclusive, somos abominables. La palabra abominable yo creo que ya es como algo más rudo, ¿no? Como muy desagradable. Sí, muy desagradable. Rebeldes todavía dice, reprobados, tache, no pasaste la prueba. Dice, en cuanto a toda buena obra. Nuestras obras podemos justificar, decir que son muy buenas, decir que son en Cristo, que son por el nombre de Cristo, que son para la gloria de Cristo, pero estamos saliendo reprobados. Entonces tengamos mucho cuidado, debemos de reflexionar. Y bueno, de lo que acabamos de leer, de salir reprobados en cuanto a toda buena obra, aquí la pregunta es, sería, ¿y si te estás dando cuenta que te están reprobando, que ya te reprobaron? Cuando íbamos a la escuela, bueno, no sé cómo te diría, pero yo sí sé que yo en algunas muy terrible mal para matemáticas. Y me preguntaban, ¿cómo te fue? Bien, panzazo, ¿no? Del 6. No, pues no, mal. Y ya era el 3, el 4. Pero cuando ya veía que a lo mejor ese 3, 4 ya me había afectado un mes y el otro salía con 6, decía, bueno, ya. Y el otro otra vez con 4. Y bueno, pero ahí la llevo, me voy a esforzar. Pero si le sumamos esos números, al final mi promedio me salía reprobatorio. Y entonces ahí era donde yo me daba cuenta que sí me había ido mal,
O sea, porque a veces yo podría verme apapachado y decir, bueno, pero me saqué un 6 para la otra, no me esfuerzo. Ajá. Entonces, nuestras obras en realidad tienen una calificación. Y si no nos hemos dado cuenta que estamos reprobando, al final de todo va a ser cuando ese ejemplo que leímos lo de la red, ¿no? En la pesca, el crujir y que se separen. Y entonces, ¿qué estamos esperando? Que hasta ese momento nos demos cuenta que fuimos reprobados. Va a estar grueso, porque ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Sin ser tan religiosos, la verdad, nuestras obras tienen consecuencias, hay resultados. Nos ganamos cosas por nuestras malas acciones. Tal vez a ti, a mí o a ti que escuchas ya te ha pasado o te puede estar pasando que alguien llegue y te diga, pero es que no estás bien, es que ese carácter tuyo no te está ayudando, es que la manera como nos contestas, hija, o sea, ¿por qué nos contestas así a nosotros como tus papás? O el maestro te diga, oiga, es que usted tiene que hacer lo correcto, me está diciendo que hizo la tarea y no la hizo, está de mentirosa, o un chisme te ha llevado a tener serios problemas. Entonces realmente ahorita debes de darte cuenta que si hay alguien que te llama la atención, Dios lo ha puesto ahí porque te ama Dios y te ama esa persona, y estamos muy a tiempo de no ser separados, y entonces hay un lloro y crujir de dientes, ¿no? Ok, vamos a buscar una cita tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Sí. ¿Qué dice? Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahí está súper claro, ¿no? Imitemos lo bueno, hagamos lo bueno. Si imitamos lo malo, pues no somos de Dios. Aunque nosotros nos digamos cristianos, aunque traigamos una Biblia en la mano, realmente nuestros hechos van a hablar de la fe que tenemos, aún de lo que predicamos, de lo que decimos ser. Vamos a buscar en el libro de Ruth. Nada más vamos a tomarlo como ejemplo. Siempre es bueno tomar ejemplos de la vida de algunos que están escritos en la Biblia, ¿no? Dios nos los permite tener como ejemplo de vida para, pues, seguir el ejemplo, aunque sabemos que el ejemplo es Cristo, pero es bueno seguir el ejemplo de alguien al cual Dios se atreve a mencionarlo en la Biblia. Bueno, es el libro de Ruth, capítulo 1 en adelante. La historia pues habla de una mujer llamada Noemí con su esposo llamado Elimelec, que tiene 2 hijos, uno se llama Malón y otro Kelión, y ellos se casaron con 2 mujeres, cada uno con su mujer, uno con Ruth y otro con, se me fue el nombre de la otra. Malón, Kelión, no. Dice con Orfa, versículo 6. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de uno era Orfa y el otro Ruth, y habitaron ahí con ellos. Bueno, sucede que el esposo, que es Elimelec, el esposo de Noemí, fallece. Se queda Noemí con sus 2 hijos y sus 2 nueras. Y resulta que, bueno, que también fallecen los espositos de las nueras. Fallecen Malón y Kelión. Y bueno, se quedan solas las mujeres, se queda sola Noemí, como la suegra, con las muchachas, con Orfa y con Ruth. Y de pronto, pues al verse solas, en un tiempo que pasan hambre y necesidad, pues a Noemí se le hace fácil decir, chicas, váyanse a su casa, cada quien con sus papás, miren, regrésense a su casa, regrésense con sus dioses. Recordemos que, bueno, había un tiempo, obviamente, de matrimonio que ellos vivieron con sus esposos, en donde tuvieron una vida, y la vida que estaban llevando era una vida, pues, cristiana, en la fe más bien, porque Cristo todavía no figuraba ahí, sino en la forma de Dios, ¿no? En las leyes de Dios. Y bueno, resulta que, pues, al verse solitas, pues, y con necesidad, Noemí les dice, pues, retírense con sus papás. Entonces, en el versículo, capítulo 1, versículo 7, Noemí le dice a sus 2 nueras, andad y volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso, y cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Resulta que, bueno, Noemí respondió, volveos, les vuelve a decir, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo?
¿no? Ya no tengo más hijos que darles, aún si ahorita yo encontrara otro esposo y tuviera otro hijo, pues imagínense las nueras ya grandes, yo tenga hijos otra vez como suegros suyos, pues ¿cuánto tiempo va a pasar? No, mijitas, pues eso no es ni para prometerles. Regrésense, dice versículo 12, volveos, hijos míos, e idos. Y le sigue diciendo así. Versículo 14, si lo leemos, dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. O sea, Orfa sí decidió partir, pero Ruth permaneció. Y dice, versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, hablando de Orfa, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. A mí me llamó mucho la atención esto. Se volvió a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Versículo 16. Y respondió Ruth, no me ruegues. Ya varias veces les había dicho Noemí, váyanse. Y Ruth le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces, dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces, bueno, una suegra. Nosotras estamos jóvenes, ya no somos unas niñas, pero influimos a más personas. Influimos a las hijas, a las sobrinas, a nuestras propias hermanas, a las mujeres más adultas. ¿Qué tanto estaremos influyendo y siendo ejemplo en otras? Tanto así como para que esas personas u otras vidas quieran aferrarse al Dios que tú y yo predicamos o para el cual vivimos. ¿Será que vivimos para Dios? ¿Para el Dios vivo? ¿Vivimos para Cristo? ¿O vivimos para nosotras? Aún diciéndonos cristianas, hacemos lo que queremos y hemos hecho nuestro caminito y aún nos hemos resbalado o nos hemos perdido en un camino que no es el camino correcto, aquel camino que el Espíritu Santo aún nos dice que debemos de seguir, o aún nos hemos creído una mentira, le hemos enseñado a otros lo que supuestamente es correcto, pero no está ni siquiera basado en la palabra de Dios. Estamos viviendo una vida cristiana que no es la que Dios invita a vivir. Si Ruth pudo ver en su suegra una vida correcta en las leyes de Dios, tanto así que ella perseveró y dijo, yo decido quedarme contigo y quiero que tu Dios sea mi Dios. Aquí es para reflexionar. ¿Estaremos haciendo que alguien más sea impulsado a vivir para Dios? ¿Que quiera imitar el carácter de Cristo? Ups, porque humanamente nos hemos desviado, resbalado. Y debemos ser muy cuidadosas. No imitemos lo malo, imitemos lo bueno. Si imitamos lo bueno, entonces sí somos de Dios. Yo hace rato decía, bueno, dentro de todos o todas las personas que yo conozco, ¿quiénes pueden ser buen ejemplo? Inclusive para mí. Y yo puedo mencionar fulano, sutana, perengano y así. Pero ¿alguien podrá mencionarme en su lista de buenos ejemplos? A lo mejor sí, a lo mejor no. Y si no, entonces yo tengo que prestar ahorita atención, porque mientras tenga vida y tengamos vida, podemos corregirnos. Sí. Y tenemos que permitirnos ser moldeables en las manos de Dios, ¿verdad? Así es. Está para pensarse. Sí. Está para meditarse. Pues este es el tema, mi querida Julie. Muy bueno. Muy bueno. Invitemos a otras a escuchar el tema, invitemos a otros a escuchar el tema. Tomemos lo bueno, que es en la palabra de Dios, desechemos lo malo, lo que aún se nos enseñó y que no es correcto. ¿Sabes qué? Aún el Espíritu Santo obra como un semáforo. Oye, eso no es bueno. Pero me lo enseñó fulano, fulana. Sí, pero no es bueno. Y al fin y al cabo, esas obras dan un fruto que dan un testimonio y también podemos apreciar si son buenas cosas o malas cosas. Entonces, si está la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Dios para alertarnos, para avisarnos, y aún pone Dios gente a nuestro lado que dice, oye, es que ¿por qué contestas así? El problema es que nos enojemos, que nos creamos tan perfectos en nuestro proceder y en nuestro camino que no recibamos una corrección. Si no la recibimos de entre nosotros, ¿de dónde? ¿Estaremos permitiendo que Dios nos corrija? Todavía es tiempo.
porque no esperemos a que se separe de la red los peces, lo malo de lo justo, y caigamos en lo malo, aún creyendo ser nosotros muy justos. Sí. ¿Algo más que quieras tú añadir? Estuvo muy bueno. Pues Dios nos ayude. Hay que seguirle pensando, analizarnos. Exacto, y Dios nos ayude. Pues bueno, pues vamos a despedirnos entonces, ¿sí? Me dio mucho gusto que estuviéramos juntas. Pues ahora sí que en otra ocasión también se repita, ¿verdad? Y bueno, que tú me invites. Sí. Que tú me invites y no te invite yo, sino que tú me invites también, ¿verdad? Pues estamos despedidas y damos gracias a Dios. Hasta luego. Dios les bendiga. Bye.